Vamos a irnos a Hebreos, carta a los Hebreos. Vamos a leer en el capítulo 11 de Hebreos, verso 13. Vamos a leer 3 versículos en esta tarde y vamos a hablar de un tema importante. Hebreos capítulo 11, verso 13. Capítulo 11, verso 13. Este es uno de los capítulos que hemos leído bastante, ¿verdad? Y habla acerca de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 13. Leámoslo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Padre bueno, en esta tarde te damos gracias por cada alabanza que hemos cantado a tu nombre, Señor. En esta hora, Dios mío, yo te ruego que nos hables. Tu pueblo, Señor, desea oírte a ti, Señor. Yo no tengo nada, Señor, pero tú sí puedes darnos tu palabra, Señor. Te pido que hables a la necesidad de cada uno, Señor. Habla a la necesidad de tu pueblo, de los amigos, Señor. Sé tú el que administre este tiempo y que nos ministres en todas las áreas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. En esta hora, hermanos, quiero decirles que a veces preparar mensajes toma su tiempo de meditar en ellos, un tiempo de lectura, un tiempo de indagar y también de reflexionar en ciertas realidades de la vida. Y en esta hora quiero hablar de una realidad que todo ser humano vive, pero mayormente nosotros como cristianos. La palabra del Señor en esta carta a los Hebreos, el autor de Hebreos empieza a hablar acerca de la fe. Y empieza, al hablar de la fe, habla de la gente que tuvo fe y que alcanzó en la vida grandes promesas de Dios a través de la fe que tenía. Entonces, menciona solamente a 8 personas. Por la fe Enoc, por la fe Abel, y de repente se detiene un poquito en Moisés y otro poco en Abraham. Nosotros tenemos diferentes ejemplos en la Biblia de personas que caminaron con Dios, que siguieron al Señor a pesar de las dificultades que ellos tenían en la vida. Pero ellos ya están con el Señor. Abraham ya está allá con el Señor. Isaac también. Pero hoy estamos nosotros, que por la fe oramos a aquel que no vemos. Por la fe cantamos a aquel que no vemos. Y por la fe esperamos promesas que no hemos recibido, pero la recibiremos. Entonces, por la fe nosotros también. Yo quiero decirle de que nosotros como personas vivimos en 2 realidades, en 2 verdades. Número 1, la verdad humana, la realidad humana. ¿Qué le dice la realidad humana? ¿Y de qué hablo en esto? Que porque el hombre que no conoce al Señor, que no tiene a Cristo, no conoce la otra realidad, la espiritual. Solo conoce la humana. Y en muchos de nosotros andábamos en esa realidad. Nos asustábamos como cualquier otro se asustaba cuando decían, yo no sé si usted se recuerda, en el año 2000, en el 99, dijeron en el 2000 viene un meteorito y destruirá la tierra. Yo estaba un joven y yo dije, quién sabe, todavía no había mucha convicción en mi vida de la palabra de Dios, pero dije, tal vez nos cae a nosotros aquí. No sé cuántos se asustaron en el 99, ya para el 2000. Pero le digo, la gente que no conoce a Dios vive en esos temores. Es más, la otra vez apareció una persona ahí poniendo carteles en todo Estados Unidos que se iba a acabar el mundo en cierta fecha. Y justo en esa fecha tembló aquí en Oakland.
Y todavía tú unos hermanos me llaman, hermanos, si te entendió. Como diciendo, quién sabe, tal vez se dé. Y el asunto es que el mundo va en esos temores, pero el que conoce a Cristo vive en otra verdad. Y esa verdad es mucho mejor que la verdad humana. Porque usted mira el noticiero, se espanta. Usted mira a diestra y a siniestra, muerte, hambre, destrucción. Pero cuando usted viene a la realidad de Cristo, no hay destrucción, nada. Hay vida, y vida en abundancia. Entonces el mundo se mueve en esta realidad. Y nosotros como seres humanos, aunque cristianos, no dejamos de movernos también en esta realidad. Una realidad humana. Una realidad que usted va al médico y le dicen, mire, le vemos una sombra ahí en el hígado, no sabemos qué es, le vamos a hacer un estudio. Y le sacan sangre y le hacen una infinidad de estudios. Y usted se queda ahí en la casa tronándose los dedos, nervioso, pensando, ¿qué será? Usted de repente recibe una carta de migración y hay temores. ¿Qué va a pasar con mi vida? Hay ciertos temores que conmueven nuestra realidad humana. Pero cuando yo me voy a la Biblia, yo me doy cuenta de que hay gente que vivía en otra realidad, aunque estuvieran en esta realidad humana. Y es que ellos vivían en una realidad que había un Dios que los había llamado, como Abraham. Y le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. Y la mujer estéril. Y le da un hijo. Y después le dice al hijo, óyeme Isaac, te voy a dar a ti la promesa que le di a tu papá. Haré de ti una gran nación. Y la mujer estéril. Pero le da un hijo. Y después de eso le dice a Jacob, al hijo de Isaac, te voy a dar a ti la promesa de tu abuelo. Te voy a hacer de ti una gran nación. Y en tus simientes serán benditas las naciones de la tierra. Y la esposa estéril. Óigame, yo miro la realidad humana y yo digo, pero es que la esposa es estéril. Yo no creo que se dé, pero hay otra realidad que trasciende la realidad humana y esa es la verdad de Dios. Mire, cuando usted oye la realidad humana y las verdades humanas, sí, está temblando en Centroamérica, sí hay muerte allá en el Medio Oriente, Siria, no se hable de eso, todo el mundo está colapsando, pero hay una realidad que a mí me conmueve el alma y me hace cantar. Número 1, que Cristo vive. Número 2, que Él ascendió al cielo. Y número 3, que Él viene por la iglesia. Hay una realidad que nos conmueve a nosotros a pensar, a imaginarnos, casi a fantasear con la idea de que los enfermos delante del altar pueden ser sanos. Que el cautivo, aunque esté atado en la droga, en la cocaína, en la heroína, hay una medicina que se llama Jesús que puede cambiar al drogadicto. Hay una realidad que trasciende la realidad humana. Esta es la verdad de Dios. Oh, hermano, porque el psicólogo le dice al hombre, no, ¿cómo te vas a desatar de la heroína? Pues? ¿Cómo te vas a dejar de inyectar droga? ¿Cómo? Hermanos, mire, usted considere la realidad. Voy a poner unos cuantos ejemplos acá. Número 1, la realidad de Abraham. Póngase en los zapatos de Abraham. Abraham, ven. ¿A dónde, Señor? No te voy a decir todavía. Ven. Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Para dónde? Silencio, vamos. Y Abraham se fue. Y él ya tenía 75 años. Estaba cipote. Para todo. Para todo. Él sale 75 años. Y le dice, le da una promesa. Ven, ven. Te voy a dar un hijo. Y él se fue creyendo. Pero ¿y cuánto pasó? Mire, nosotros somos desesperados. Esta gente no se desesperaba. Entonces él pasa 25 largos años sin hijo. Solo creyendo que la verdad de Dios era más fuerte que la verdad que sus ojos veían. Entonces él decía, Dios me lo ha prometido. Mire, Dios, como que a veces Dios espera. Yo no sé por qué Dios espera a veces. ¿Por qué se espera tanto? Señor, ven, visítanos en Betania, tu amigo está enfermo. Y el Señor dijo, tranquilos. Se tardó unos días.
Y le mandaron otro recado. Y el asunto es de que la manera de comunicarse de antes no era como la de ahora. No había Facebook, pues. No, eso era carta, eso era de boca en boca, que iba la noticia hasta que llegaba Jesús. O sea, el Señor dijo, me voy a esperar unos días más. Y se esperó. Y después le dijeron, se empeoró, Señor. Y al final le dijeron, tu amigo Lázaro está muerto. Entonces el Señor dijo, ahora es que voy. Mire, es que usted tiene que entender, y como iglesia tenemos que entender de que hay cosas que no entendemos en la vida que nos están sucediendo, que estamos atravesando, pero usted tiene que confiar en las promesas de un Dios, que su verdad trasciende la realidad humana, las debilidades humanas, el dolor humano, la enfermedad humana, las debilidades humanas. Hay unas promesas que se mantienen tan fuertes como diamantes en la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros confiamos. Ahora, cuando él llega a Betania, él dice, yo voy a despertarlo. Y sale Marta y le dice, si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Entonces viene el Señor y en esta ocasión, él llama a Lázaro de la tumba. ¿Usted se imagina eso? 4 días pudriéndose en la tumba. ¿Quién iba a decir que ese hombre se iba a levantar? La realidad humana era que estaba muerto. No estaba muerto, estaba requete muerto. Pero había otra realidad. Y esa realidad venía de la boca no de un profeta ni de un curandero, venía del creador del universo. Y esa realidad decía, Lázaro, ven fuera. No era cualquiera que lo estaba llamando, era el que lo había creado, el que lo llamaba. Por eso las arterias tenían que funcionar, el corazón tenía que bombear sangre y esos ojos tenían que abrirse de nuevo, porque hay un Dios que cuando Él habla, su palabra se cumple en la vida de los que creen lo que Él dice, hermano. ¿Cuántos creen al Señor? ¡Aleluya! Entonces usted imagínese la realidad de Sara. Sara tenía 90 años. La palabra del Señor dice que ya ella, imagínense, un vientre estéril, no había ovulado jamás. No había tenido eso. Y un día a Dios se le ocurre transformar todo el sistema del vientre de Sara, y no solo de Sara, hasta de Abraham también. Y un día salieron de enamorados, él de 100 y ella de 90. Y vuelve, consigue un hijo, una mujer. Por eso es que Sara, cuando oye al Señor que estaba hablando con Abraham allá afuera, y el Señor le decía, porque él se le presentó, era una teofanía, se le presentó visiblemente, era Cristo, pues. Estaba hablando con Abraham y le dice, Abraham, te voy a dar un hijo. Sara se ríe. ¿Cuántos de ustedes se han reído alguna vez de alguna promesa que Dios le ha hecho? Uy, hermano, no sea así. Ay, hermano, pero es que yo me he reído, yo no lo he creído. Cuando mi hermano Ernesto estaba hablando acá, sé que yo me acuerdo de esa casa también. Yo me acuerdo, cuando a uno le hablan una realidad que no va de acorde con la realidad que está viendo alrededor de uno no lo cree, se ríe, esto es imposible, pero yo hoy le presento a un Dios que es experto en hacer lo imposible posible, para cerrarle la boca a todos los incrédulos, para mostrarle al ateo que hay un Dios en los cielos, para mostrarle a sus hijos que hay un Dios que aboga por ellos, para mostrarle a aquellos que creen a esta palabra que Él es fiel para los que creen. Puede tardarse 10, 20 años, pero sus promesas son fieles. Entonces, estamos viendo nosotros a una mujer estéril, a un hombre de 100 años, y por eso la Biblia, si usted lee la carta a los Hebreos, dice, y de uno, y este ya casi muerto, se multiplicaron y salieron como las estrellas de los cielos. Hermanos, es que cuando nosotros vemos la realidad que está alrededor de nosotros, nos vamos a opacar, nos vamos a desanimar, porque yo no sé cuánto les ha pasado que cuando usted espera a veces una palabra de consuelo, le viene casi como una pedrada una palabra, y uno no haya consuelo ni en el ser humano ni en la sociedad, pero haya consuelo en Dios.
desanimado. Hable con el mundo, Dios mío. Se va a desanimar, se va a entristecer. ¿Qué esperanza tiene el mundo? La esperanza de ellos, la Biblia lo dice, de los ricos de esta tierra, es que sus casas sean eternas. Porque su cielo es la tierra y su Dios es el dinero. Pero de ahí confianza en Dios no tienen. Oh, pero nosotros vivimos una realidad diferente. Oh, yo he adorado a un Dios que vive esta tarde. He sentido que se paseaba en medio de nosotros un Dios de verdad, hermanos. Este Dios vive por los siglos de los siglos. ¿No se ha fijado el poder de la palabra del Señor? El poder de su palabra. No es que Él dio la palabra y ahí quedó la palabra como suspendida, fue para un momento. El Señor dijo, sea la luz. Y hasta este día el universo se expande. ¿No sabía usted eso? Hasta este día sigan habiendo nuevas lumbreras en el universo. Y el hombre con telescopios mira el universo y se queda como abismado. Él no sabe lo que hay allá. Eso es inmenso. Porque el Dios que nosotros tenemos sí es Dios de verdad. Él oye, Él habla, Él se mueve entre nosotros. Y si usted clama a Él, Él le va a responder. No porque yo lo diga, sino que su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. No te lo mandaré a decir con el pastor, te hablaré a ti. Y cuando nosotros vemos, la Biblia dice, Dios dijo, produzca la tierra hierba verde. Hace más de 6,000 años. Y hasta este día, sin que nadie plante arbolitos, nacen árboles. Dígame, ¿quién cuida el bosque ahí del Amazonas? ¿Qué gobierno va a mandar ahí gente con mangueras a regar todo? No hay necesidad, hay un Dios que sostiene eso. Le dijo Dios a Adán y Eva, multiplíquense. Hasta ahora no dejan de nacer niños. Más en los latinos. Multiplica. Cumplir la palabra. Pero a lo que me refiero es esto. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 1, verso 2 o 3. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Él dio la palabra, pero esa palabra todavía sigue viva. Yo no sé si usted ha oído predicadores a veces en el internet. Mire, hermano, han habido predicadores en la historia de la iglesia cristiana que son tremendos predicadores. Y a veces cuando yo los oigo, que los pongo ahí, gracias a Dios, por el internet, y la usa mal, va a ser una maldición. Si la usa bien, es de bendición. Los pongo en los 80, predicando ellos, y están las grabaciones ahí, y yo siento el fuego del Espíritu Santo cuando los oigo. Es que no es el hermano que estaba ahí, es el Espíritu de Dios y la unción de Dios sobre él. Todavía tiene vida esa unción. ¿Usted cree que lo que se pasa por internet de estos cultos no tiene el poder para tocar una vida? Créame que tiene el poder. Usted ve hasta donde los ojos le alcanzan, pero el Dios de los cielos da una palabra para toda la tierra y recorre la faz de la tierra dando vida, sustentando al necesitado, alimentando al hambriento, fortaleciendo al débil, sanando a la estéril, sanando al que tiene cáncer. Hay un Dios de poder. Hay un Dios de poder con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces hay una realidad humana que a veces nos detiene a creer en las cosas de Dios. Porque, miren, creer solo por creer es difícil para nosotros como humanos. Pero piensen esto, hermano. Un día usted y yo, hundidos en el pecado, y le dijeron, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Y pasó usted. ¿O cómo aceptó a Cristo usted? Algunos lo aceptaron en la calle, con otro que lo evangelizó. Otros aceptaron en la casa solitos. Pero casi como niños. Fuimos y dijimos, te recibo como Señor y Salvador. Y ahí se produjo un cambio en su vida. Usted no lo vio, no lo sintió. No sintió un pinchazo, no sintió nada. A veces no sentimos nada. A veces un escalofrío. Pero es que una fe es inyectada en nosotros cuando recibimos a Cristo. Y empezamos a creer en el que no vemos. Y nuestra vida cristiana se sostiene como se sostuvo la de Moisés, como viendo al invisible. Es que mire,
cualquiera me diría, hermano, usted no ha visto a Jesús, ¿qué color de ojos tiene? Yo le dijera, jamás. Y ahí lo dibujan, está bonito ese Jesús, pero es que no es mi Jesús. El Jesús que yo tengo no se parece en nada como lo dibujan. Él no está crucificado, Él no tiene esa apariencia. Cuando Juan el apóstol lo vio ahí en la isla de Patmos, que lo vio 50 o 60 años después de haberlo visto resucitado, lo vio, dice que su rostro era como el sol a mediodía, y su vestido blanco como la nieve, sus pies como el bronce bruñido, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ese es mi Jesús, ese es el que hemos adorado. No está clavado acá, no hay nada que se le compare. Él es indescriptible, Él es inimaginable. A Él se le adora en espíritu y en verdad. A Él no se le carga en el hombro. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él sostiene este mundo con la palabra de su poder. Oh, gloria a Dios. Entonces, el mundo nos presenta una realidad, pero además de haber una verdad humana y una verdad de Dios, hay una mentira del diablo también. Hay 2 verdades y una mentira. Es que el diablo no puede hablar verdad. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, dice la Biblia. Porque él es mentiroso desde el principio y padre de toda mentira. Entonces, usted ahora es cristiano, dejó de vivir solo la realidad natural, la verdad humana, y ahora empieza a vivir otra verdad, donde los enfermos se sanan, donde los cautivos son liberados, donde no hay nada imposible para Dios. Esa es otra verdad que el cristiano vive. Pero hay uno que ese es solo mentira. Y el Señor le dice acá, yo soy Jehová tu sanador. Y en ese momento como que le duele más. ¡Ay! Y viene la mentira del diablo, no te sanas nada. Esto no te va a funcionar. ¿Cuánto has clamado a Dios y Dios no te contesta? Yo me imagino, y lo puedo ver en el capítulo 15 de Génesis, hasta Abraham dudó. Hasta Abraham. Porque le dijo, Señor, me ha prometido un hijo, pero no me ha dado ningún hijo. Y el que tengo en casa es este Damaseno, el Ezer. Yo quizás a él le voy a dejar mi herencia. Y el Señor tuvo que descender y hablar con Abraham. Que de eso hay muchos detalles que no podemos hablar. Pero cuando habla con él, le asegura su promesa y le dice, no es este que te va a heredar. No es Ismael, te voy a dar un hijo a ti y a Sara. Y en él, en la simiente de él, en el hijo que vendrá de esta línea, levantaré a uno en el cual serán benditas todas las naciones de la tierra. Y nació Jesús un día. Y todo aquel que lo ha recibido ahora es bendecido en este gran nombre, el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Hemos sido bendecidos, hemos alcanzado promesas, hemos alcanzado gracia, hemos alcanzado cosas tan preciosas en Dios. Entonces, hay realidades que uno ve a su alrededor y que uno dice, pero esto ¿cómo va a ser? Mire, hay promesas que Dios me ha dado a mí con la iglesia. Promesas impresionantes. Para mí es impresionante. Y hasta esta altura hemos visto cómo Dios se ha movido en la misión. Y Dios todavía quiere hacer más en eso. Yo no entiendo cómo. No me pregunte a mí cómo. Pero sé que tengo un Dios fiel y poderoso. Entonces vemos la realidad. Miren. Hay gente que se ciega a la realidad de Dios. Había un hombre que se llamaba Balaam. Este era profeta, pero le gustaba mucho el dinero, como a mucha gente de nuestros días y hasta pastores. Les gusta el billete. Tan pero que ellos quieren vivir nadando en billetes. Y eso ciega los ojos de las personas. Entonces viene Balaam. Y Israel ya había caminado mucho, iba pasando por ahí, y el rey de la ciudad donde vivía Balaam lo manda a llamar porque era profeta y le dice, maldíceme a este pueblo. Y él le dice, no, yo conozco ese pueblo, ese es el pueblo de Israel y es bendito por Jehová. Entonces viene Balac, se llamaba, ¿no? ¿Cómo se llamaba el rey? Balac. Ay, la verdad. Ahora no se quedaron en silencio. Entonces Balac
viene y dice, no, ven y maldíceme este pueblo. Y le dice, no, fíjese, aunque me des tu casa llena de oro, no iré. Del dicho al hecho, ¿qué? Eso bien que lo pueden. Viene y dijo Balac, le voy a ofrecer más dinero. Y va y le manda, creo que hasta 3 veces. Dios le habló la primera vez. Y le dijo, no vas a ir. ¿Para qué tenía que Balaam estarle preguntando otra vez a Dios si ya sabía? Porque hay gente que tiene esa mala costumbre con Dios. Saben lo que Dios quiere. Y le preguntan todavía. Siempre le pongo este ejemplo y se lo voy a poner otra vez. Es como aquellos que vienen y le dicen a Dios, Señor, ¿quieres que yo vaya a tal lugar? Pero es que ya tienen el boleto en la mano. Pues, ¿para qué le preguntan? Dios le contesta a la gente que está dispuesta a obedecer. Dios no contesta a la gente que ya tiene el boleto en la mano o la decisión tomada de algo que le está preguntando a Dios. Si lo puede hacer. Hermanos, ya le había hablado a Balaam, pero llegaron con más dinero la segunda vez y la tercera llegaron con más billetes y le preguntó otra vez a Dios. En pocas palabras el Señor le dijo, si quieres te vas. Y cuando él iba de camino viendo los signos de dólares por todos lados, oro, plata, iba en su asna y de repente el asna se detiene y empieza a darle Balaam al asna y empieza a darle, pero es que había un ángel que estaba parado delante de él. Mire, mejor la burla y no Balaam, de veras. Entonces Dios, la palabra del Señor dice en la carta de Pedro, Dios hizo hablar a una muda bestia de carga para frenar la locura del profeta. Y le habla y le dice, ¿por qué me pegas? Y el problema es que no sale corriendo. Tienen una charla. ¿Pero es que por qué te detienes tú también? No, que yo me detengo porque diste el ángel. ¿Qué fue la gente ni que nada? Y de repente le habla. El Señor la vista a Balaam y mira al ángel de Jehová con la espada de Señor. Hermanos, no ceguemos a la realidad de Dios. Hay muchas cosas que nos pueden cegar: el desánimo, la tristeza, la enfermedad, el dolor, tantas cosas que vemos, que palpamos. Pero el cristiano tiene la habilidad de cerrar los ojos y de ver cosas más grandes en Dios. No, el médico me ha dado un diagnóstico, pero Dios dice que Él es Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Oh, nosotros nos dan diagnósticos y diagnósticos en otro lado, pero hay un Dios que puede sacar del lodo cenagoso a los que creen en Él. Hay una verdad en Dios poderosa, una verdad que trasciende el dolor y la enfermedad. Estas verdades de Dios son tan firmes que nosotros como cristianos creemos que aunque nosotros nos vamos a morir, el Señor nos va a resucitar. Hasta eso creemos. ¿Lo cree usted? Si creó todo este mundo, ¿cómo no podrá resucitar un muerto? O sea, hay una realidad. Mire, una vez estaba una multitud, y esta multitud era 4 o 5 mil personas ahí, oyendo a Jesús. Se llegó la hora de despedirlo, pero él dijo, así en ayunas no lo quiero mandar, vaya a hacer y se desmayen en el camino. ¿Qué tienen aquí? ¿Y qué tenían? Nada, 5 panes, 2 peces. ¿Qué puede hacer usted con 5 panes y 2 peces? Comérselo, ¿no? Es lo más que podemos llegar a hacer. Es lo más. Pero en Cristo Jesús hay otra realidad. Mire, a veces pensar en estas cosas, en esta realidad desde la palabra del Señor, como que uno tiene que meditar seriamente en esto. Porque, ¿cómo se hacen los panes? ¿Hay algún panadero acá o expanadero que trabajó en eso? Bueno, yo trabajé aquí en una panadería hace muchos años. Pero es que no es solo de que aparece el pan así. Primero se tiene que cortar el grano, se limpia el grano, se seca el grano, se muele el grano. De ahí se hace la harina, se amasa la masa,
Se mete al horno y sale pan. Esa es la gran ciencia del pan. Pero es que en Dios hay otra realidad. Alzando los panes y los peces los bendijo. Y dijo, repártanlos. Y se multiplican. Todo lo que le he explicado en un segundo lo hizo el Señor Jesucristo. Dios no necesita panaderías. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No se da cuenta de esta realidad del cristiano. En un segundo, yo creo, yo no sé usted, pero yo creo que en un segundo Dios puede deshacer tumores. En un segundo Él puede quitar la esterilidad. En un segundo Él puede levantar muertos. En un segundo Él puede libertar cautivos. En un segundo mi Dios tiene poder para hacer que los ciegos vean y los sordos oigan. Esa es una realidad. El médico le mete aparatos a la gente. El otro día estaba viendo yo cómo la ciencia ha avanzado de meterle un aparato en el cráneo a las personas que tienen sordera y los hacen oír. Y es una ciencia que ha costado millones descubrirla, implantarla en la gente. Oh, pero hay un Dios vivo. Creó todo lo que vemos. Él no necesita millones. Su palabra tiene tanto poder que aún el sordo puede ser sanado en este lugar. No porque sea este lugar, sino por quien está en este lugar. El Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, que creaba la luz, que creaba los mares, que creaba los animales, se mueve en la alabanza de su pueblo. Hay una realidad. Usted tiene la oportunidad o creer la realidad de las cosas humanas que ve, o creer la mentira del diablo. Mire, hay cosas tan tristes y a veces hasta graciosas, pero son mentiras. Uno las ve tristes porque uno conoce la verdad de Dios. El otro día en la India, un ejemplo, el otro día en la India habían hecho un ídolo, un dios de ellos. Era tan grande, hermano, que eso era el porte de edificios, pero grandísimo. Y ahí iban cientos de personas en procesión llevando al Dios. Y de repente, yo no sé qué pasó, quizás había una cáscara de banana y se le hizo uno y se le cae. Y de repente se dobló así el Dios. Y todo el mundo a gritar porque era demasiado grande. Por grande que sea un ídolo, si no habla, a mí no me sirve. Por grande que sea. El otro día venía con mi esposa y no sé si le conté, pero yo vi a otra persona asiática también, traía un diosecillo ahí en el ¿cómo se dice? En el tablero. Es que ya me está olvidando el español, ¿no? Le traía un diosecillo así y creo que tenía baterías porque se venía moviendo. Y yo podía a Ana y le dije, mira, al menos él se da vuelta. No, el Dios que yo tengo es más grande que eso. Oh, el Dios que yo tengo sostiene este mundo, sostiene nuestra vida y ha sostenido por más de 2000 años la iglesia que la levantaron. Oh, alguien dele gloria a este Dios. Diga gloria a Dios. Es un Dios grande el que tenemos nosotros, hermanos. Entonces, cuando yo veo que la gente cree eso, no crea que lo hago con burla. No. Me duele. Porque duele. Esas religiones mandan al infierno a millones, no a miles, millones han caído al infierno por esas religiones. Y ahora se ha levantado tanta mentira del diablo. Usted puede creer en lo que le dice el doctor, o lo que el diablo le dice, no te sana. No, Dios no está contigo. No, Dios está escondido. Puede creer o la verdad mundana de lo que el mundo le enseña, de lo que el mundo dice, de lo que le aconseja el psicólogo, o puede creer la mentira del diablo, que es peor que cualquiera de esas otras cosas, o puede creer la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es linda, mis hermanos. La verdad de Dios da esperanza al corazón angustiado. La verdad de Dios ha cambiado nuestra vida. Si no, déjeme decirle que yo fuera el primero que no estaría en este lugar. Estaría ahí en el parque, estaría asando carne, estaría viendo una película. Pero yo he venido acá a adorar a un Dios vivo. Sus verdades han sido promesas en mi alma. Lo que mi hermano testificaba es
realidad en usted. Usted tiene un Dios de verdad. Usted se quiere